En primer lugar, Claudia Lebóidas. Claudia, por suerte, no es abogada, pero tiene una licenciatura en propiedad intelectual y un etcétera, pero no está acá por eso en sí, sino porque es la persona que maneja los derechos en una editorial muy grande. Hemos visto editoriales más pequeñas y medianas, hoy vamos a ver un enfoque de una editorial grande, como es el Grupo Planeta. Nos gustaría que ella nos cuente un poquito la experiencia, su visión desde su experiencia en gestionar derechos. Después, les presento a todas y ya está. Después viene Gabriela Adamo. Gabriela es gerente general de Fundación del Libro. Como ustedes saben, Fundación del Libro es la entidad que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de la cual Gabriela es la directora desde hace 3 años. Tres ferias. Con lo cual produjo, digamos, de alguna manera una renovación, una mayor profesionalización de la feria. Ella va a hablar de eso, algo les conté hoy del tema de Franco de la Cara, pero Gabriela va a hablar con propiedad porque es experta en este tema. Después tenemos a Mónica Herrero. Mónica es licenciada en letras de esta casa, también magíster de una maestría en propiedad intelectual, pero acá está para hablarnos del rol de un agente literario. Ustedes saben, en el mundo hispanoparlante, los agentes literarios no tienen esa envergadura, el rol que tienen en el mundo anglosajón, pero es una experta en el tema, trabajó con Guillermo Jefferson, si mal no recuerdo, las tres son personas muy conocedoras de mucha expertise en el mundo editorial, así que la charla es informal, ellas van a hacer una exposición, pero pueden interrumpan, y si no, acuérdense que 7 menos 5 tenemos que terminar porque el profesor que viene nos echa. Así que muchas gracias y las dejo con las niñas. Bueno, un poquito a mí me pareció interesante, yo estuve mirando el programa que Mónica desarmó de la carrera, creo que la materia es cuatrimestral, ¿verdad? Quiere decir que ya está promediando casi, o vieron bastante del marco legal que rige a la industria acá en Argentina y a nivel internacional, lo que puede incluir. Me parecía, debido al contacto que yo tengo con editores, yo tengo mucho contacto con editores de Planeta y también con Editorial País 2, que es parte del grupo, y ahora con Tusquets, que también es parte del grupo. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo van a aplicar, o es importante para todos los que trabajamos en una editorial, que ustedes apliquen esta teoría que se está enseñando Mónica en el día a día cuando vayan a editar el libro? Porque yo me imagino que si a mí me hubieran enseñado esto en teoría, verlo en el día a día, pensaría, digamos, me hubiera sido muy difícil hacerme la idea en la aplicación práctica. En mi caso, al revés que ustedes, yo empecé por la práctica y la teoría la aprendí después, fue algo que me dio el marco para mi trabajo. Pero yo empecé en derechos de autor sin saber absolutamente casi nada, me pusieron en un sector a administrar los contratos, que en esa época, como buena influencia de los años 90, los contratos en el mundo editorial eran unos formularios que se completaban con un dato para que haya algo, pero el contrato real entre el autor y el editor estaba dado más por la palabra y por el vínculo. No es que eso haya desaparecido, pero lo que yo creo que tenemos que mirar ahora, que debido a las relaciones actuales, la relación laboral en las empresas es muy grande y a veces un editor ya no está 17, 20 años en un lugar. Entonces puede haber realizado una relación con el autor, la puede haber estrellado, pero al no estar volcada en papeles, cuando se va el editor, eso queda en el aire. Entonces, tan importante como es el vínculo entre el autor y el editor, que es informal, tiene que ver con su trato, y no va a haber contrato que vaya a mejorar esa relación. Pero el contrato es importante para protección del editor, pero también, sobre todo, para protección del autor, para que pueda hacer valer sus derechos. Y se los digo estando en una editorial grande. Nada mejor que un editor se sienta bien tratado, bien cuidado y bien protegido.
¿Vamos a tener problemas legales? Puede ser, pero les aseguro que no vamos a tener tantos problemas legales en comparación al problema, o que en el ámbito editorial se sepa que hay una editorial que no cumple, que perjudica a los autores, que no les paga o que les miente. Hoy por hoy eso va a ser más pesado que tener por ahí una demanda, que es verdad, se puede tener, pero no es lo general, ¿sí? En cuanto a la relación, lo que les decía, no va a haber contrato que vaya a ser que un autor permanezca en una editorial si el autor no está contento, o por lo menos en la editorial que soy yo, eso se practica. Si llega un momento donde el vínculo entre el autor y sus editores no es el deseable, no se llevarían, no están cómodos, ese vínculo que es un contrato se rompe de alguna manera que nos convenga a todos, porque eso no hay cómo arreglarlo, la relación humana. Pero ¿qué pasa? En general, hasta ahora históricamente estábamos acostumbrados a libros de qué tipo. Libros en general, o es por ahí el imaginario que tenemos, de una novela, de un autor que escribe un libro, lo trae una editorial, lo publicamos, hacemos un contrato, es muy sencillo. Ahí lo único que vamos a tener que diferenciar es si el autor está vivo o si falleció. Si el autor está vivo, normalmente tenía sus derechos, era el titular de sus derechos. Creo que ustedes ya trabajaron en la diferencia entre ser autor a ser titular de obra, ¿verdad? Sabemos que por ahí un autor no es el titular de su obra porque la cedió, o tenemos en otro caso, bueno, el autor fallecido, donde son sus herederos o una empresa la titular. Entonces, es posible que ustedes trabajen o desarrollen su actividad de forma independiente en una editorial chica, en una editorial mediana o en una editorial grande. Si está en una editorial muy grande van a tener la suerte tal vez de tener un sector en derechos de autor, pero no es lo habitual. Entonces tienen que tener estos conocimientos que les está dando Mónica para por lo menos saber qué cosas tienen que consultar con un abogado o en qué cosas tienen que prestar atención. Yo creo que en estas cosas lo más importante no es tener la respuesta, no es que sepan todo, no es que sepan cómo lo tienen que hacer, sino que cuando llega un libro a sus manos y tienen que empezar a negociar, tienen que saber cuáles son las alertas que hay ahí que tienen que tener en cuenta para consultar a quien corresponde. Seguramente si es una editorial chica tendrá un abogado externo que los va a asesorar, o conocidos, o gente con más experiencia que sabe muchísimo del tema. No es porque yo vaya a decir que los abogados no saben del tema, pero no es una industria que se ha caracterizado por estar muy judicializada. Entonces no está lleno de abogados que saben del tema, como por ahí si vamos a hablar al ámbito laboral o al ámbito de alquileres. En el caso de una editorial grande, van a tener la suerte de tener un sector de derechos de autor que los va a poder asesorar, pero los va a poder asesorar en base a las preguntas que ustedes hagan, si no, el sector no lo va a saber. Les contaba con los editores que yo tengo, trabajo con mis compañeros, yo tengo editores a los que yo llamo idóneos, digamos gente que viene del ámbito licenciados en letras, muchos periodistas, historiadores, sociólogos, pero a su vez también tengo muchos egresados de la carrera de edición. Entonces uno nota ahí las diferencias entre qué conocimientos tienen unos, qué conocimientos tienen otros, y hay que detectar. Volviendo al tema de que antes nos llegaba un libro, no me voy con la hora, de 15 minutos. Entonces, cuando a nosotros nos llegaba un libro de un solo autor, como les decía, solo teníamos el tema de la titularidad. Pero en los últimos años los libros, si los miramos, muchas veces son producto de varios aportes. Tenemos el autor, podemos tener ilustraciones, podemos tener fotos, podemos tener textos de terceros. Bueno, lo primero que tiene que detectar el editor, o yo les digo tiene que tener en mente es, en principio, todo aquello que vayan a incorporar tiene un titular. En principio no tienen permiso para usar nada. Partan de esa situación. Si después cuando ustedes consultan, resulta que hay algo que los avala para hacer ese uso, se lo van a decir. Pero partan de la idea de que nada de lo que quiero poner lo puedo usar porque sí. Porque de todo, o alguien es autor, o alguien tiene un derecho, o es el titular de alguna manera. Se me ocurren dos casos también prácticos que me parece que les pueden servir para darse cuenta de situaciones que hay que detectar y que, reitero, no tienen que tener la respuesta, tienen que tener la inquietud de decir algo acá me hace ruido y hay que consultar. No sé si vieron, el año pasado salió un libro sobre la biografía de Papo, de Sergio Marchi. Sergio es una persona que sabe mucho de música, de cantante, de rock nacional. Bueno, hizo un acuerdo con Planeta para hacer la vida de él. Ahí había varias situaciones. Por un lado le hizo entrevistas al hijo,
que hizo él se guardó, él se guardó las grabaciones, por las dudas que el día de mañana el hijo dijera que había algo que se había escrito que no era. Pero aparte de eso, el libro llevaba un cuadernillo de fotos, que es muy común hoy por hoy, cuando uno hace la biografía de alguien, un libro de historia, incluye un cuadernillo con fotografías. Dentro de esas fotografías había una cantidad de fotografías que podríamos decir que son de papo público. Ejemplo, tomadas por un periódico o en un recital y demás. El caso de esas fotografías no necesita una autorización por el uso de imagen. ¿Por qué? Porque es el uso que se hizo de esas fotos previamente publicadas y que son no de dominio público en el sentido de la gratuidad, sino que se puede utilizar en cuanto a la imagen. Y teníamos otras fotos que eran de su intimidad. Papo bebé, papo pañales, en el cumpleaños, en el casamiento de la madre. Lo primero que tenemos que diferenciar el tema de las fotografías es acordarnos que aunque el fotógrafo nos haya dado las fotos, el fotógrafo nunca nos da el derecho de la imagen de la persona fotografiada, salvo excepciones. En general, una cosa es la fotografía con su titular y otra cosa es la imagen de la persona retratada. En este caso tenemos dos grupos de fotografías. Las fotografías tomadas, vamos a suponer, reitero, por un recital, la tapa de un disco y demás, donde, bueno, según donde la editorial gestionó el uso de esa fotografía en un banco de imagen, averiguó si tenía el derecho a la imagen. Pero está el tema del papo en su intimidad. El derecho a la imagen sigue en poder de los herederos una vez muerto durante 20 años. En ese momento nos reunimos con el autor, todo, y reconozco que el editor acá nos dijo no va a haber problema, nos dio las fotos la hermana. Está bien, pero te la dio la hermana. La hermana no me dirá, no, pero no va a haber problema, porque total, él está participando, él está charlando conmigo, él está contando la historia de su papá, no va a haber problema. Está bien, mirá, no hay problema hasta que lo haga. Sale el libro y a los 2 meses nos manda una carta de documento de que habíamos usado, por ejemplo, la foto de cuando el padre estaba, no sé, cumplió 5 años. Y el derecho de imagen era de él. Digamos, acá no había atrás. El problema de él era que hubiéramos usado eso, el problema de él era que quería que cambiáramos el final del libro, era otro tema, pero digamos, fue una puerta de entrada para un reclamo. Digo, hasta cuando todos somos amigos, yo digo, las autorizaciones, los contratos, están para los divorcios, no están para cuando nos casamos. Cuando nos casamos estamos todos enamorados, ¿sí? Ojalá que nunca haya que ejecutar un contrato, y realmente en Argentina es complicado, lleva muchos años. La plata que se va a obtener en algunos casos es muy poca, pero puede ser que ustedes, como van a ver después, van a querer ese libro, tener la posibilidad de venderlo al exterior, de hacerlo traducir. Y hay muchos países que van a reclamar que ustedes tengan todo en orden para que ese libro pueda ser un contrato de traducción. Otros casos son, por ejemplo, los libros donde podemos tener textos de terceros. Los textos de terceros, yo sé que ustedes conocen el derecho a cita, las famosas 1000 palabras. Una cosa es el derecho a cita y otra cosa es el abuso del derecho a cita. Si yo hago un libro que está contenido por 1000 frases, 1000 palabras, va a haber un abuso, ¿sí? Pero siempre está el tema de la mención, siempre va a estar en qué contexto se use, pero reitero, antes de dar por sentado que algo se puede usar, primero consulto. Otra cosa es muy común que, por ejemplo, nosotros en la parte de Paidós son libros académicos o científicos. Es muy común el libro que es una compilación, no sé. La educación en América Latina, nuevas tendencias. Generalmente hay un compilador que es el autor de la obra, el que va a salir, que suele ser un académico renombrado, y hay una cantidad de otros profesores universitarios que aportan sus textos, en general de forma gratuita, al autor de la obra. Porque en el ámbito académico se estila mucho esa gratuidad. La gratuidad debe estar expresada en una autorización, nunca se da por sentada. Les comento las cosas que yo normalmente veo típicas, que son los errores que suele ver. La autorización, les diría, si ustedes se olvidan de poner cuánto hay que pagarle, no es tan grave como no poner que es gratis, porque siempre se supone que toda autorización hay que pagarla, ¿sí? Lo otro que habría que tener en cuenta, en base a lo que van a ver después con respecto a Mónica y a Gabriela, es si ese libro que la editorial está contratando tiene idea la editorial de poderlo vender en alguna feria, o si sea una feria, venderlo como los libros de Paidós, que son académicos, a universidades, sobre todo en Brasil, o a editoriales para la traducción.
Para que ustedes puedan gestionar esa traducción se van a tener que asegurar que todos los derechos que contrataron con ese libro también cubren esa posibilidad del derecho de traducción. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo noto algo que creo que viene también de décadas pasadas, que hay una costumbre en los editores en decir, yo compré el libro. Nosotros compramos los derechos, se usa el verbo comprar. Y creo que siempre nos tenemos que acordar es que los editores no compramos nada salvo extensiones. Nosotros firmamos licencias de uso. El titular siempre es el autor, nada más que nos autoriza a unos usos durante un determinado tiempo que él no los va a usar, que él se excluye. Por ahí yo uso un ejemplo que es medio bruto, pero me parece que sirve. Esto es la diferencia entre comprar un departamento o alquilarlo. Yo compro un departamento o lo alquilo. Mientras lo alquilo, sigue siendo del dueño, pero el dueño no puede venir y convivir conmigo. Durante ese tiempo él se excluye. La diferencia en el caso del editor es que no solo puede usar, tiene la obligación de usar. Yo alquilo un departamento y puedo tenerlo vacío o no. Yo hago un contrato para editar un libro y tengo la obligación, no tengo solo el derecho. No puedo dejar un libro 2 o 3 años en un cajón limitar al autor que pueda difundir su obra. El autor quiere cobrar el dinero y aunque uno le pague un anticipo monstruoso, puede reclamar que nosotros no editemos la obra, porque él quiere el dinero, pero sobre todo el objetivo principal es la edición y la publicación. A esto voy a cuando nos autorizan un texto por determinada cantidad de ejemplares, cuando nos autorizan un texto para una edición de 5 años, tampoco el editor está comprando. El editor nunca compra, reitero, salvo excepciones, pero en ese caso no es un contrato de edición, va a ser una adquisición de la obra o va a ser una locación de obra, ¿sí? Donde el titular del derecho va a ser el editor. Pero mientras contratamos diversos derechos para la conformación de una obra, juguemos. Ahí no sé si vieron, hay un librito de Ana María Bovo. Ana María Bovo es una contadora de cuentos, ¿no? Ana María sacó el año pasado una antología de cuentos. Entre esos cuentos había algunos de su autoría, había otros de autoría de otros autores que los habían escrito en su idioma original era otro, o en castellano, y a su vez esa antología traía un CD con su voz grabada, que era un audiolibro. Ahí había varios derechos que confluían. Teníamos los derechos como antóloga de ella, teníamos los derechos como autora de algunos cuentos de ella, los derechos de ella en el relato de la voz, en el uso de su voz. Después teníamos los derechos de los cuentos de autoras por ahí que vivían, que habían escrito en español. Pero teníamos, por ejemplo, cuentos en dominio público, porque habían pasado 70 años, pero que habían sido traducidos, estaban los derechos del traductor. Si nosotros después de ese libro, como su totalidad, queremos, bueno, y aparte tenía música, el CD, que es un tema aparte, que son los derechos de estar ahí, que es para una charla larga y tendida. Si nosotros ese libro como un conjunto, como una unidad, queremos venderlo a otro idioma, o la editorial quiere ir y firmar un contrato con una editorial en España para publicarla, tiene que asegurarse que todos los derechos que confluyen sobre eso que van a hacer, el contrato de edición con la antóloga y las autorizaciones con los diversos autores de los cuentos o titulares y el traductor, le permitan hacer esas acciones, ¿sí? Después, en cuanto a negociación, por ahí por si no lo saben, un poco contarles un poquito, lo que se estila normalmente en los contratos de edición, se trabaja con regalías. Las regalías van sobre el precio de tapa, eso es lo que más se acuerda. Según el tipo de editorial y el tipo de fondo, se paga un anticipo al autor. Ese anticipo, esa cuenta de los derechos futuros es más un mínimo garantizado porque nunca lo devuelve. Pero en el caso de todos los otros derechos que se incluyen, que pueden ser textos de tercero y demás, o en las antologías donde tenemos diversos cuentos, trabajamos, o se suele trabajar en la industria, porque la verdad es que yo lo aprendí así, otros antólogos o gestores de derechos, se fija una suma con una cantidad de ejemplares en las antologías o en las compilaciones, o si vamos a incluir un texto, porque tratar de que todos participen de las regalías sería como en una película, tratar que todos participen del producido de la película. Entonces se trabajan con autorizaciones fijas por una cantidad de ejemplares, por un precio o no. Déjenme ver otro tema que les pueda servir. ¿Cómo estamos con el aire? ¿Que estamos a tiempo? Bueno, hay una cosa, así te doy el paso a vos. En general, las
editoriales, les diría, contratan los derechos en forma directa con los autores, pero la mayoría de las editoriales hoy, o por lo menos las editoriales grandes, trabajan con agentes literarios o con personas que, sin llegar a ser agentes literarios, saben acercarle a la editorial el material que puede necesitar. La editorial puede trabajar, en el caso de autores noveles, en forma directa, y a su vez cuando firma el contrato de edición, el autor le dé como una representación, casi como si la editorial fuera el agente literario, y la editorial después, para tramitar esos derechos, también contrata a un agente literario, o el autor en forma directa contrata a un agente literario para la gestión tanto en Argentina como en otros países. Un solo tema más les diría que me parece importante tener en cuenta, que es, habrán visto que hay mucha cantidad ahora de libros de periodísticos o de información o de futbolistas o de actores que cuentan su vida. Creo que todos sabemos como editores, me meto ahí en el grupo con usted de empresa, aunque no edite libros, que esos libros obviamente no los escribe ese autor, uno contrata a alguien que o es periodista o es un redactor que escribe. Ahí la editorial, la inversión que hace para la producción del libro es mucho mayor, porque no es un autor que trae un libro y escribe y tiene un corrector y un editor. Generalmente hay alguien que escribe, alguien que corrige, un editor freelance, un editor que cierra el libro. En ese tipo de libros, la editorial suele hacer más hincapié en compartir los derechos a otros idiomas y demás. ¿Por qué? Que un autor traiga una novela a Guillermo Martínez y la editorial pretendiera quedarse con los derechos de traducción es injusto, porque él en realidad ya escribió su libro. En otros casos, donde casi la editorial es la promotora del libro y es la que solventa todo eso, la tendencia es tratar de llegar a un acuerdo que sea que participemos de parte de ese dinero porque él hace una gestión, o al revés, nosotros hacemos la gestión y la compartimos. Y ahí le doy el pase a la gente literaria. Bueno, hola, buenas tardes. Como dice Claudia, por una parte están los editores, están los autores, y en el medio de los editores y los autores suele haber agentes literarios. El agente literario es un intermediador, un facilitador para que ciertos proyectos, ciertos originales lleguen a un editor. En el mundo de lengua española, tal como dijo Mónica, no hay tanta tradición, porque en general, digamos, hay tradición allí donde hay mucha masa crítica, donde generalmente, digamos, el producido, lo que devenga el libro puede llegar a ser compartido por más de una persona, en este caso el autor y su agente. El sistema del agente literario, que sería, digamos, este facilitador, es representar al autor. A veces lo que también se representan, como bien Claudia dijo, son editoriales, los catálogos de las editoriales, y ofrecer esos derechos que están disponibles. Supuestamente uno representa los titulares de los derechos, ya sea el autor, los herederos, no sé, el que realmente tiene esos derechos, y ofrecerlos para que sean publicados o en la lengua en que originariamente eso fue producido o en otras traducciones. También muchas veces el autor, la gente suele buscar otro tipo de negocio, ¿no es cierto? Otras explotaciones subsidiarias. A veces uno logra que el libro se publique, se firma un contrato, se negocia un anticipo, tal como Claudia dijo, se negocian unas regalías, pero también en esa negociación lo que uno va delimitando es qué doy y qué no doy. Doy todos los derechos de explotación editorial o doy solo algunos. Doy el derecho para que se haga una edición en formato braille o doy el derecho también para una edición de bolsillo. ¿Y qué pasa hoy con el libro electrónico? O sea, hoy cada día más muchas editoriales también nos están pidiendo que nosotros demos, entre otras cosas, dentro del contrato, la posibilidad de hacer el ebook. Muchas veces uno no da los derechos de kiosco y después aparece la posibilidad de la explotación de kiosco y eso se negocia aparte, ¿no? Eso es en general lo que hace un agente literario.
Pero digamos, en el mundo editorial han ido cambiando mucho las cosas. Es verdad lo que dice Claudia, en el sentido de que originariamente, y sigue siendo así, la relación interpersonal es fundamental, ¿no? Una buena relación con el autor, una buena relación con el editor, es fundamental porque si no, no podemos avanzar ni retroceder. Se cristaliza, por supuesto, con el contrato, porque como bien dice Claudia, antes uno por ahí tenía un editor que hacía todo muy a fuerza de pulmón, menos, si quieren, menos pensando en la empresa editorial y más pensando simplemente en el catálogo que quería publicar, y entonces arriesgaba todo por un libro que le interesaba. Hoy es un poquito diferente, ¿no es cierto? Por una parte, uno también tiene que estar mirando cómo hacer para que la empresa siga funcionando y no después de 3 o 4 fracasos comerciales, por decirlo de una manera, ya no podamos seguir publicando libros, ¿cierto? Eso por una parte. A su vez, las empresas, muchas han sufrido mucha concentración, ¿no? Donde antes había varias editoriales, ahora tenemos menos editoriales. Donde antes teníamos en ese Booklets Países del Planeta, ahora tenemos un grupo. Entonces, obviamente, eso también ha variado. Una cosa era una editorial como Mercedes familiar y otra cosa es el Dentro del Planeta, que es un grupo, en donde también la rotación del personal es mayor, y entonces eso que bien Claudia señaló, esa relación de larga data que puede tener un autor con un editor, si el editor se va, no tiene ese contrato, el autor puede decir, no, yo me voy a traer del editor. O sea que la industria editorial, la empresa tiene que garantizarse que con el contrato ese autor se va a quedar por lo menos hasta que uno pueda haber hecho la explotación suficiente para garantizarse de que hizo todo lo que pudo con ese libro, ¿no? Pero por otra parte, también sucede algo. Los autores son seres muy especiales. Por una parte, si no tenemos autor, no tenemos nada, o sea, si no tenemos contenido, no tenemos nada, pero a mí me gusta todavía pensar en autor, autora, no sé si la tradición autorista continental, pero la verdad es que si no tenemos autor, vamos a estar a la larga muy comprometidos, o sea, ¿qué es lo que vamos a publicar? Podemos tener todo lo demás, algo hay que poner ahí. Entonces, antes esa relación entre el autor y el editor era maravillosa, o sea, uno ve muchísimos libros, o sea, cómo Hemingway se relacionaba con su editor, o sea, los libros, aquí estuve dando vueltas por la biblioteca en la zona, hay una gran cantidad de libros, sobre todo de la editorial que creo que se llama Trama, si no me equivoco, que habla mucho del mundo editorial, desde distintos lugares. Y en algunos de ellos habla de las relaciones entre los autores y los editores, o qué es un buen editor, en fin, autores muy conocidos hablando de su relación con los editores. El editor realmente, en esas primeras épocas que nosotros tenemos así, tenía una función, o sea, una relación muy estrecha con el autor. Por estos escenarios más modernos, por mejor editor que uno sea, por más comprometido que esté, a veces no tiene la posibilidad de darle tanto tiempo, y los autores a veces reclaman mucho tiempo. Y un editor que ahora está sometido a publicar, o que yo, dedicar 30 libros por mes, o una cosa así, ¿dónde tiene ese tiempo que uno lee entonces, o dice qué maravilla, cómo era hermoso y posible? Entonces, en ese caso, digamos, el aporte literario ha venido a un poco, no reemplazar al editor, porque no lo vamos a reemplazar, desde ya que no, y además el valor que aporta el editor digamos, en un proyecto es fundamental, pero sí un poco para que el autor no esté tan perdido, o sea, y para dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Los autores les cuesta hablar de dinero, de negocios, o sea, lo de ellos es otra cosa, pero no quiere decir que no lo necesiten. Entonces, les gusta por ahí hablar con el editor del proyecto, de cómo avanza, de cómo corrige, qué planes tienen, pero ponerse a sentar y decir yo quiero tanto dinero o a mí dame tal cosa, no les es cómodo, y eso es algo que la gente puede hacer y no le molesta en lo más mínimo. O sea, liberarse al autor de eso
y le permitís que, si puede tener una relación con el editor, sea una relación fructífera en términos de la generación de ese proyecto, de ese original y de ese futuro libro, y eso es algo bueno. También hay otra cosa que haces, y es muchas veces sos como el primer comité de lectura de un autor, o sea, te viene y te muestra, y muchas veces los editores no tienen ese tiempo o lo delegan en lectores externos. Y bueno, un lector externo también a veces es un agente, o sea, muchas veces según la relación que uno desarrolle con un editor, uno sabe qué es lo que busca el editor sabe quién es uno, y hay una confianza, o sea, recuerden que este medio tiene mucho de eso, de la relación personal, y hay una confianza depositada en uno como lector, quizá no de todo lo que exista, ojo, de determinado tipo de proyectos, y por ahí no resulta uno buen lector de otros, pero también uno se convierte como un primer comité de selección, o sea, de los propios escritos de su autor, a veces porque puede decir cosas y entonces no pone en riesgo la relación que él pueda tener con el editor, y luego también como una ayuda para esos editores que están muy sobrecargados. Y después, por supuesto, hay que escucharlos, ¿no? O sea, son verdaderamente los autores nuestro diamante bruto, algo que nosotros tenemos que cuidar mucho. Y eso es lo que hace un agente en general, lo representa. La relación comercial de un agente con su autor es una relación en la cual la gente suele ganar en función de lo que le genera el autor. O sea, hay una comisión que uno gana por todo, pero sobre todo lo que le generas a un autor. La posibilidad que un autor tiene es, si logra publicar acá y la gente puede negociar un buen contrato, bárbaro. Además, la gente va a querer quedarse con todos los derechos que ese editor no quiera explotar para ofrecerlos a otros posibles editores y también para viajar a otras partes y ofrecer la posibilidad de las traducciones, ofrecer la posibilidad de, no sé, adaptaciones u otro proyecto que pueda surgir. Hoy hay infinidad de posibilidades de explotación de una obra. No digo que uno consiga todo, es muy difícil. Como contrapartida, vuelvo a insistir, en un mundo como el anglosajón hay mucha masa crítica, entonces hay mucha agencia y en general todos los editores anglosajones reciben solo proyectos de mano de agentes. No les gusta mucho tratar con el autor en principio, que después pueda desarrollarse una relación, pero en general el unsolicited manuscript, o sea, we don't accept unsolicited manuscript, que quiere decir no aceptamos manuscritos no solicitados, es un hit de cualquier editorial extranjera. Y el agente ahí sí puede entrar, porque obviamente que el diálogo con el agente es distinto. O sea, a mí me pueden decir muchas cosas feas de la obra y yo no me voy a ofender, no me voy a sentir maltratado, pero por ahí alguien le dice muchas cosas feas al autor de obra, no la sabe, digamos, no la sabe manejar y lo puede hacer sentir muy mal y tampoco la idea es hacerlo sentir mal. Eso con respecto a la gente. El agente, en el mundo no anglosajón, uno suele también representar, como yo he dicho, catálogos de editoriales, ya sea editoriales extranjeras, cuyos derechos uno ofrece para el mundo de lengua española, o a veces editoriales locales cuyos derechos uno ofrece para el resto del mundo. Para ello, obviamente, lo importante son las ferias del libro, las ferias en las que se desarrollan los negocios de venta y compra de derechos. Ustedes saben que, bueno, Gabriela les hablará de los tipos de ferias que hay, pero hay ferias que son más de público, hay ferias que son mucho más orientadas a los profesionales, y en esas ferias los agentes suele haber un espacio para los agentes y para los scouts, que son otras figuras, sobre todo del mundo anglosajón, en las cuales nosotros ofrecemos lo que tenemos para ofrecer y también miramos lo que están ofreciendo, porque a veces uno como agente puede estar comprando o vendiendo derechos, o sea, uno ofrece derechos, pero a veces también a uno le encargan, y sobre todo en lugares como los nuestros, donde las editoriales son pequeñas o medianas y entonces no tienen demasiada cantidad de personal, o sea, salvo un Planeta que tiene sus distintos departamentos, pero editoriales pequeñas por ahí buscan derechos y
no tienen el tiempo para hacer eso porque tienen que a la vez producir los libros en todas sus etapas. Entonces te dicen, bueno, yo quiero que consigas esto, estoy dispuesto a pagar esto, o me puedo estirar hasta tanto, y uno va y negocia eso. O sea, lo puede negociar hoy acá, o lo puede hoy con todo lo que sea internet y todo eso, funciona. Pero ¿cómo conseguir los derechos de otros? ¿Y cómo te ganas una reputación? Las relaciones, o sea, es el haberse comportado bien siempre, el haber trabajado siempre en buena ley, en buena fe, pero este es un mundo de relaciones, o sea, las idas a las ferias, los contactos con los distintos profesionales y editores de otros países, el seguimiento en forma permanente de esa relación, digamos, ese famoso networking o trabajo de red, a uno también le garantiza que uno sepa que va a poder conseguir muchos derechos de gente que por ahí uno ni pensó, no sé, Heidegger, yo no sé cómo, bueno, uno llega, o sea, porque llega el editor, porque llega el hijo, o porque llega la fundación que representa o lleva adelante los derechos, pero esos son años de haber asistido a ferias, de haber trabajado con otra gente, de haberlos escuchado y de haberse hecho escuchar. Eso es algo que también muchos agentes hacemos, sobre todo, digamos, yo trabajo acá. Acá casi no hay mercado para la agencia, no porque uno no pueda vender derechos, sino porque si uno va a trabajar cobrando una comisión sobre un anticipo, ¿cuántos anticipos y de cuánto dinero yo debería generar mensualmente para tener un ingreso medianamente estable? Muchos. Pero sí hay muchas cosas que también hacemos los agentes en forma, digamos, subsidiarias. Buscamos derechos, gestionamos derechos para terceros, como yo les decía, o adquirís como si fueras el acquisition editor, o sea, el que adquiere los derechos del editorial, o muchas veces salís a buscar en ese tipo de trabajo o de proyecto como el que hablaba Claudia, de libros en los que hay mucho derecho involucrado, o sea, el derecho del traductor, el derecho del, no sé, del que hizo los dibujitos, el derecho del que hizo la colaboración, no sé. Ahí hay mucho trabajo para hacer y hoy por hoy no hay editor que dé abasto con eso, o digamos, tiene que tener la cabeza para saber que ahí es fuente de problemas si no se ocupa de averiguar qué de eso tiene que gestionar. Segunda posibilidad, si tenemos el Departamento de Derecho Insta, me paga, porque yo le pregunto y me dirán, no, mira, esto, y esto, si no me traes a mí el permiso, nosotros no hacemos nada. Pero después alguien tiene que ir a buscar ese permiso. A veces es fácil, a veces es difícil. Las búsquedas son verdaderamente muy apasionantes, porque uno se encuentra con muchísimas cosas, ¿no? O sea, se encuentra con familias, se encuentra con, en fin, con unos dramas increíbles a veces, con algunas situaciones muy encantadoras, y a veces también se encuentran con obras huérfanas. O sea, obras que todavía están en el dominio privado, pero cuyos titulares son muy difíciles de ubicar, o bueno, no sabemos, o sea, no hay un sucesorio, no hubo hijos, no se sabe, no hubo un cónyuge que nos sobreviviera, no se sabe mucho de las familias, sobre todo quienes han muerto en la década del 50 o el 60, porque tampoco había una conciencia de esto, porque ahora que la hay, yo creo que en la medida de lo posible la gente tratará de ver cómo hace para que los ubiquen, pero en esa época es muy difícil, hay una gran cantidad de maravillosos autores cuyos derechos no sabemos a quién solicitárselos y la ley tampoco nos da muchas soluciones, salvo artículo 6. Si hace 10 años que no se publica la obra de un autor que ha fallecido, uno la puede publicar, pero si salta alguien hay que pagar. Y a veces hay que ver si uno, ¿cómo le van a pedir? Bueno, supone que después va a ser razonable, tampoco va a decir 2 millones de pesos por un cuento, pero uno tiene siempre un grado de incertidumbre que lo acongoja, ¿no? El derecho de cita también es otra avivada, pero bueno, avivada en el sentido de que esa gente que hace libros por 1000 palabras de distintos autores, ¿no? Esta idea, ¿no? Sí. Bueno, en parte, digamos, hay un conocimiento del medio, o sea, de la gente, ¿no? O sea,
vos sabés, conocés mucha gente a la que vos podés llamar. O sea, supongamos que yo tuviera que buscar, no sé, quién es el heredero de un autor como Leopoldo Marechal, y no supiera, ¿no? Bueno, lo primero que hago me fijo quiénes fueron los últimos editores, ¿no? Porque aunque el libro esté catalogado, digamos, es muy probable que si ese editor todavía guarda copia de esos contratos, pueda facilitarme una información que es, mira, acá se firmó con alguien que decía fulanito de tal, te da un nombre, te da no sé, esa es una. La otra, internet es una fuente maravillosa para encontrar cosas que uno ni sabía que existían. La otra es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no es una gran ayuda, está claro, pero no sirve para nada, disculpen, lo digo abiertamente, no tengo problema en salir a decirlo allá, pero, ¿por qué? Porque vos vas a decir, si yo quiero una búsqueda, ¿no? O sea, porque vos tenés un formulario, pagás un arancel, que es muy accesible, y tenés hasta para 3 o 4 autores u obras para buscar. Y te hacen la búsqueda, y son terriblemente efectivos, pero los datos que te dan no te sirven para nada. Porque te dicen, sí, fulano de tal, pero es un nombre, no hay un teléfono, no hay una dirección, no hay una forma de contacto, digamos, o por ahí son incluso, viste, cuando creo que tienen digitalizado a partir de los 80. Entonces antes son unas fichitas que son preciosas, que te la fotocopian. Editoriales que ya no existen, gente que nota, o sea, y entonces, y tampoco cuando es más reciente te dan, porque será así, una vuelta me pasó con un autor, con un gran autor argentino que me di cuenta de que también se había llegado al Ministerio, a la Secretaría de Cultura, y lo había publicado y total. Entonces yo fui y busqué, decía, sí, la Secretaría de Cultura de la Nación hizo una emisión, viste, autor en 2007, digo, ay, 2007, todo está algo. No tenía la menor idea de la Secretaría de Cultura de la Nación, cómo llegaron a hacer esa edición, en fin, es bastante raro, ¿no? Pero digamos, vos tenés eso, y también es que toda esta red que yo te digo, o sea, a lo largo de los años vos vas trabajando, has hecho pequeñas gestiones, resulta que conseguiste a las hijas de Marechal, que tienen una fundación, entonces tenés una buena relación con ellas, y sabés que Marechal era amigo de, no sé, de otro, entonces sabés que la hija de Marechal es amiga de la hija de Girolamo y de no sé cuánto, entonces, porque también hay así como unas cofradías de hijos queridos, no queridos, pero todo esto es lo maravilloso de las búsquedas, o sea, y así vos vas a entrar, y la gente es generosa, ¿no? Porque a muchos les interesa que la obra de su padre, de su abuelito vuelva a publicarse, y por ahí no tienen ni idea de cómo es. Y es tan generosa que hasta a veces están dispuestas a darte el permiso a título gratuito, o sea, porque les interesa. Hay otros que están con mucho rencor contra el finado y no te lo dan, pero que no te ofrezcas. Pero bueno, me refiero a que encontrar mucho, porque acá, digamos, como vuelvo a decir, como dijo Claudia, la relación humana es fundamental. Con el autor, principalmente, que es nuestro creador, nuestro proveedor de contenido, pero también con todos esos herederos. Y diré que la relación con los herederos suele ser más conflictiva, porque uno dice al autor yo le aguanto cualquier cosa, pero muchas veces a los herederos querría, digamos, cortar todo diálogo. Hay gente de todo, ¿no? Pero quiero decir, eso es algo que una gente aquí, por ejemplo, yo puede hacer. En otros lugares del mundo, por ahí, con todo lo que tenés, y si tenés 3 o 4 grandes autores en el término de grandes autores comerciales, sos la gente de Paulo Coelho, sos únicamente la gente de Paulo Coelho, ¿no? O sea, la gente de Paulo Coelho solo tiene Paulo Coelho. Pero claro, lo que ha generado ese autor en el mundo permite que vos vivas tranquilamente con lo que te genera, digamos. Pero si no es así, y lo que representas son autores argentinos que recién escriben su primera novela, cuántos tenés que vender, cuántos anticipos tenés que cobrar y cuánto de ese 10 o 20% que estará entre el 10 y el 20 lo que le cobras para que vos puedas vivir. Y muchas veces también hay otra realidad que es, le pagan 2.000 pesos, si yo me vengo con 500 o con 400, te das la pena, ¿viste? Porque, digamos, que también es algo que uno piensa, y dice, a veces
También a veces hay mucha satisfacción de que el autor se despreocupe, se dedica a crear y vos te encargas de todos los líos, ¿no? Entonces, cuando hay líos y todo eso. Pero esa es un poco la función de la gente. Promocionar la obra de alguna manera y en todas esas idas y vueltas y visitas a ferias y charlas con autores, editores, otros autores, vos vas hablando de todo eso y también le das una vida útil a un libro, más allá de que solo se publicó. Porque ustedes saben, a veces los libros se publican y se pierden. Ese es el otro gran tema, el otro gran desafío que tenemos, ¿no? Y bueno, y después ir pensando todas las ventanas posibles de explotación para un derecho, que uno pueda llegar a ayudar a que eso llegue a buen puerto. No quiero continuar para poderle dejar a Gabriela paso, que supongo que hablará más de las ferias, pero cualquier pregunta después nos pueden hacer, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Mónica. Han tenido 2 mini clases magistrales, así que la verdad que un poco lo que se puede agregar. Pidió Mónica que se hable de las ferias y los derechos, Mónica, la profesora. Los derechos son una parte chiquita de las ferias, depende de qué feria es chiquita o grande, pero bueno, trataré de concentrarme en eso. Y cuando hablo de derechos y ferias, ahí sí me refiero básicamente a lo que hablaba Mónica Herrero, que son los derechos de compra y venta de traducciones internacionales, ¿no? Los derechos, el estilo de los que hablaban acá, se manejan directamente dentro de la editorial, no necesitan ferias para eso, que sí siempre lo que son las redes, los contactos, conocer al colega de la otra editorial o a la gente del otro lado, eso sirve mucho las ferias y bueno, también sirve para eso. Pero básicamente lo que son compra y venta de derechos internacionales es algo que ustedes asociarán posiblemente con la Feria de Stanford, que es donde más se hace. No es lo que siempre se hizo, no es por lo que siempre fue famosa, ¿no? En principio en las ferias se compraban y vendían los objetos físicos, los libros básicamente, se hacían sobre todo dentro de Alemania, para los mismos libreros alemanes se mostraba el catálogo y ahí hacían sus compras y ventas. Yo diría que recién en la década del 50, del 60 esto empezó a tomar vuelo. Y a modo de ilustración les cuento acá en la Argentina, no sé si oyeron hablar de una agencia que se llama International Editors, es un señor Costa que estuvo a cargo de esta agencia que está todavía trabajando en la Argentina, es un emigrado de Europa después de las guerras y que se dio cuenta que acá alegremente se publicaban todo tipo de libros sin pagarle derechos a ningún autor nunca, envió un filón maravilloso ahí y se hizo realmente un muy buen negocio. Y ahí, eso recién en los años 60, 70, ¿no? Mónica, corregime. La gente tiene 60 años, sí. Sí, claro. Sí, años 60, 70 fue que eso explotó y realmente fue un negocio muy grande porque, bueno, era tierra virgen y había que hacer negocio con todos los derechos, no solo hacer negocios, suena horrible dicho así, pero también poner en regla todo y hacer que cada parte de la cadena cobre lo que le corresponde y pueda vivir de sus libros y demás. Entonces, en la Feria de Frankfurt también esto es algo que cerca de la década del 60 empezó a crecer. Hoy en día la feria tiene la gran zona abierta a todos los visitantes profesionales que son los stands de las editoriales y tiene una zona que es más exclusiva, que es esta a la que hacía referencia Mónica, disculpen, punto a funcionar, te digo, que es el el nombre exacto es el Literary Agents and Rights Center, el Centro para Agentes Literarios y Derechos. Ahí no hace falta alquilar un gran espacio, montar un stand ni nada, sino que son hoy en día 400 escritorios que se alquilan. Uno puede ir como agencia, registrarse, pagar un fee mucho más chico que alquilar un stand, obviamente. Te dan un pequeño placarcito donde puedes guardar tus cosas, hay una recepción. Tiene un halo muy exclusivo porque ahí solo se puede entrar con cita, no puede entrar cualquier. Yo voy como profesional a la feria, pero si no tengo una cita no me dejan entrar, entonces eso ya le da toda una cuestión muy glamorosa, andan las personas como más interesantes de la feria dando vueltas por ahí. Y ahí se
cocinan, se compran y se venden los derechos de los libros más importantes. Esto también fue cambiando mucho con los años. Hace 15 años ahí lo que te daban era un manuscrito que te tenías que llevar al cuarto del hotel a la noche, leerlo a toda velocidad, aunque fuese un mamotreto de 500 páginas. En el desayuno hablabas con tu colega de la misma editorial o de la filial en otro lado y decís, bueno, ¿qué te parece? ¿Lo compramos? ¿Lo compramos? ¿Cuánto ofertamos? Y ahí mismo se hacía todo muy rápido, con mucha adrenalina, y siempre estaba todo el mundo en la espera de saber, bueno, cuál es el libro estrella de este año en Frankfurt. Después eso fue cambiando y lo que te daban era una hojita con un proyecto, digamos, ¿no? Isabel Allende va a escribir sobre tal cosa, una novela de tantas páginas, era todas unas construcciones hipotéticas que vos empezabas a decir, bueno, ¿qué pago por eso? Después no sabías si nunca te lo entregaban, bueno, eran unas cosas chinas, y en caso de Isabel Allende quizás, bueno, ya la conocías y sabías lo que te da la hipotería. El hijo de Isabel Allende va a escribir sobre no sé qué, bueno, así fueron cambiando un poco las costumbres, y por supuesto la llegada de internet, de todas las comunicaciones constantes durante el año hicieron que la importancia del punto de encuentro Frankfurt decreciera un montón. Decreciera para lo que es la cuestión práctica, esto de tener que leer tu manuscrito en una noche. Eso cambió radicalmente. Lo que se mantiene y sigue siendo tan importante como siempre es el momento en el que vos te ves cara a cara con tus colegas, con tus clientes, con tus socios del resto del mundo, y eso hay que cuidarlo enormemente. Hicieron hincapié las dos en el tema y es realmente el capital más importante que ustedes tienen si salen a trabajar en el área de derechos. Lo que son ferias y derechos, Frankfurt sin lugar a dudas es la más importante. Además, no quiero olvidarme, además de hacer el Wright Center, lo que tienen es una conferencia anual, es la conferencia más antigua que tiene Frankfurt hoy en día, te ofrece capacitación en lo que se te ocurra, pero lo que hace desde hace más años es la capacitación en derechos, es muy buena, vale la pena, siempre tienen a la gente más avanzada hablando del tema allá. Y otras ferias, por supuesto, empezaron a invitarla, a tratar de hacer sus propios lugares de derecho. Siempre estoy hablando de ferias profesionales, no de ferias de público, pero la verdad es que hoy en día se hace muy difícil, porque como digo, ya no es necesario verse cara a cara siempre, y Frankfurt tiene un lugar tan ganado y tan importante que la Feria de Londres, la que se trató de establecer como competencia, existe ahí, es muy importante para el mercado anglosajón, pero por ahora no logra sacarle el cetro ni de lejos. Sí, le fue bastante bien a la Feria de Bolonia, que se estableció en un nicho y en la especialidad de lo que son los libros para chicos, libros infantiles y juveniles. En el mundo hispanohablante, Guadalajara hace un par de años que abrió un salón de derechos, pero la verdad es que les cuesta mucho, o sea, te dan un montón de beneficios si querés ir como agente literario ahí, pero cuesta ponerlo en marcha porque realmente ya existen otros circuitos para eso. Por eso también acá en la Feria de Buenos Aires lo hemos evaluado mucho, lo pensamos mucho, pero por ahora no vamos a abrir un espacio así. Antes igual de entrar en detalle de la Feria de Buenos Aires, dos comentarios que me parece interesante hacer en relación a ferias y derechos. Uno es en 2010, cuando Argentina fue invitada de honor en la Feria de Frankfurt. Ese tipo de hitos son importantísimos para poner en marcha la venta de derechos de un país. Nosotros veníamos investigando mucho cómo es el proceso de ventas y la curva, lo que creció la curva de ventas de derechos en los 2 años previos al 2010 fue enorme, ¿no? Realmente el hecho de estar en el candelero, de que nos pongan en una vidriera como nos pusieron en ese momento, hizo que países de los más diversos, editoriales de los más diversos, quisieran tener por lo menos un libro de autor argentino para participar de esa movida, y realmente son estrategias de marketing de país, de marca país, de posicionamiento de la cultura del país muy importantes y muy útiles. Otro como pequeña nota de color en relación a derechos y ferias es, no sé si ustedes leyeron o trabajaron junto con algunos textos de Gustavo Sorá, que es un antropólogo argentino que estudia el tema de las ferias, nos tiene la lupa encima permanentemente, nos mira como bichitos de laboratorio, y él estudia mucho las relaciones entre Brasil y Argentina y las traducciones mutuas, y tiene una frase que yo la leí hace muchos años, pero me marcó mucho, que dice que literatura, la frontera entre Brasil y Argentina, no pasa por América Latina, sino que pasa por Frankfurt. Y
y es dicho y hecho, ¿no? O sea, realmente para encontrarte con tus pares de Brasil, te encontrás en Frankfurt. Nosotros hemos, desde un lugar en el que yo trabajaba antes, que también ahora les voy a comentar, la Fundación TIPA, habíamos hecho esfuerzos enormes por tratar de acercarnos a editores brasileños y no lo lográbamos. Y recién en Frankfurt, yendo al stand, que teníamos los stands uno al lado del otro, ahí se pudieron establecer relaciones que después, bueno, por supuesto, repercutieron acá y empezaron a funcionar acá. En ese sentido, realmente las ferias cumplen un lugar de abre puertas muy importante. Y yo me canso de decirles, si tienen las posibilidades, si tienen las oportunidades, son por supuesto aventuras de costos muy grandes y de inversiones importantes y demás, pero traten siempre de estar atentos, meterse en las páginas, ver qué becas o qué programas especiales para jóvenes editores y demás casi todas tienen, porque vale muchísimo la pena todo lo que se pone en marcha al poder estar en... Son pequeños posgrados intensivos de 4 días, ¿no? Así que realmente vale la pena. En cuanto a Argentina, yo les dije que por ahora estamos evaluando, por ahora no estamos evaluando tener un salón de derechos. Eso no quiere decir que no nos importe. Nos importa muchísimo. Lo que nos parece es que no tiene sentido competir con Frankfurt, ni con Bolonia, ni con Guadalajara en este intento, que cada feria puede tener su perfil. La Feria de Buenos Aires está muy bien posicionada en todo lo que es capacitación de editorial, y entonces se trabaja en eso y en lo que son las rondas de negocios, pero igual nos parece que es un lugar muy importante desde donde apoyar sobre todo la promoción de los autores argentinos al exterior, ¿no? Por eso desde hace 9 años la Fundación ya apoya a esta otra fundación TIPA que hace la Semana de Editores, no sé si quizás los oyeron nombrar en algún momento. Hacen un programa que es muy chiquito, pero que son estos programas chiquitos sostenidos con el tiempo que tienen un efecto multiplicador enorme. Ellos invitan todos los años a 10 editores de todo el mundo, los seleccionan de distintos países, son editores que trabajan con literatura traducida y que tienen reales posibilidades de comprar derechos. Los invitan una semana acá, les muestran todo lo que hay y así se empieza a armar una red que en este momento son más de 100 editores esparcidos por todo el mundo que conocen el mercado, saben cuáles son las editoriales grandes, cuáles las chicas, qué tipo de material se puede encontrar acá y a su vez son líderes de opinión, si se quiere usar ese término, para el resto del mundo. Eso nosotros desde la feria los apoyamos todos los años, es parte del programa afuera y un día se reúnen en la feria, ahí hacemos nuestra pequeña mesa de derechos que es el momento más democrático, si se quiere, todos los expositores que están en la feria pueden participar. En general tiene sentido para los que hacen libros de ficción para adultos, porque suele ser el perfil de editores que vienen en estos grupos. Y ahora para la Feria Infantil y Juvenil, que arranca el 8 de julio, vamos a hacer el primer taller para traductores y editores de literatura infantil. Nos parece que realmente la literatura infantil argentina, bueno, no hace falta que se lo diga a ustedes, ha crecido muchísimo, la calidad de nuestros autores, acá también se mezclan los ilustradores, es excelente, absolutamente competitiva a nivel internacional. Entonces estamos trayendo un grupo de editores y de traductores para que estén acá, vean, participen y ojalá se lleven un montón de ideas para hacer. Pero nos parece que tiene mucho más sentido trabajar en proyectos pequeños como nuestros sostenidos y con efectos que tratar de montar un gran salón, que es un esfuerzo muy grande y que, bueno, como decía Mónica antes, ¿no? Este tipo de trabajos mueven muy poco dinero y entonces hacer grandes inversiones que nunca se van a recuperar es hacer perder el tiempo y la plata que la necesitamos para muchas otras cosas. Yo voy a ir cerrando porque en 5 minutos nos echan y por si quieren hacer alguna pregunta. Lo que quisiera dejar en claro, sobre todo en esto de promocionar los derechos de autores argentinos al exterior, me parece que es una tarea sin duda muy difícil, una tarea poco rentable, pero una tarea fundamental. No podemos dejar que los derechos de los autores argentinos estén todos en manos de agentes en España, que es de hecho lo que sucede, y no por una cuestión de que entonces se van a quedar ellos con los ingresos, sino que realmente se maneja la agenda de publicación de un autor argentino según los intereses de la industria editorial española. Me parece que ahí hay un desafío muy difícil
pero que no podemos no mirar. Y por el otro lado creo que también tiene algo que ver con un cortoplacismo de muchas empresas editoriales argentinas y también de la parte política, porque si miramos un país que hoy en día es líder en la traducción, en la exportación de derechos de autor, es Francia, que en realidad es una lengua que no es hoy en día de las mayoritarias. Pero ¿qué pasa con Francia? Hace más de 100 años que Francia subsidia sus traducciones, que tiene políticas activas de estímulo a la traducción de sus obras. Hoy en día, las editoriales francesas facturan una parte importante, o sea, una parte importante de su facturación viene por los royalties que ingresan de las traducciones. Entonces, si pudiésemos tener espaldas para sostener esto durante más años y esperar 100 años, seguramente sería un negocio también bueno para nosotros. Entonces ahí hay que unir a todos los jugadores del sector, a las cámaras, a las fundaciones, a las editoriales grandes, medianas y chicas, y al Estado con sus programas de subsidio, como el programa Sur, que lo conocerán, que realmente es una iniciativa maravillosa, que ojalá continúe muchos años, y que posiblemente entre 50 años de mucho, claro, se puede hablar. Hoy en día, ¿qué tiene? Tiene 3 años, 4, porque se armó para el 2010 para lo de Argentina País Invitado. Sí, 4 o 5 años, sí, ya hay una cantidad enorme de libros traducidos gracias a ese apoyo. O sea, si esto se sostiene, va a redundar en beneficio de todos. Pero creo que es un área en el cual sin dudas hay que trabajar, y hay que, más que nada hay que tenerlo presente, hay que saber cuando ustedes estén trabajando en esta como editores que es el último eslabón de toda una cadena de trabajo que ustedes hacen con un autor, con un libro. No se olviden de ese último eslabón. Quizás necesita mucho empuje, necesita mucho trabajo, pero vale la pena, y ténganlo por lo menos presente en las tareas a cumplir. Creo que con eso... Muchísimas gracias a las tres, y muy especialmente a Gabriela Damo, porque ella facilitó las becas de los estudiantes de la carrera de edición a las jornadas profesionales de la Feria del Libro. Así que un aplauso para Gabriela especialmente. Ya vayan anotando para la feria infantil. ¿Alguna pregunta? Estamos un poquito sobre el filo de la hora, pero 2 preguntitas. ¿Cómo empieza Bueno, yo te digo, me formé en letras, si eso lo escuchaste. Durante los primeros años después de estar formada me dediqué a enseñar literatura en la secundaria, di clases en la facultad, una cosa así. Y después tuve hijos. Y entonces dejé de dar muchas clases, y una amiga que era correctora, que trabajaba en edición, tuvo un problema personal y me dijo: yo creo que vos, que sos egresada de letras, me vas a poder reemplazar en esto. Yo no sabía ni cómo marcar o corregir algo. Me dice: no, yo te explico, esto es eliminar, esto es no sé qué. Entonces empecé allí. Y en el 97 me dediqué, muchos años que estaba en mi casa, entonces podía hacer todo ese trabajo en casa, muy lindo, y además me encantaba. Y en el 97 se va de Ediciones, de Editorial Planeta, se va el que era el director general de Planeta, que era Guillermo Jamelson, y decide establecerse como agente. Y uno de los autores que tomó era amigo mío. Y mi amigo me dice: che, me llamó este tipo, quiere ser agente literario, yo no sé de qué se trata, pero este autor era muy prometedor en cuanto a ventas. Me dice: y yo le hablé de vos, porque le dije que vos estaba buscando a alguien que colaborara con él. Se ve que no quería a alguien de Planeta porque le iba a quedar bien, o sea, llevarse gente de Planeta, y quería a alguien como que no estuviera tan metido en el medio, pero que supiera de qué se trataba. Entonces yo me entrevisté con él y empecé a trabajar, primero en freelance, y después cuando él dijo: yo ya sé qué es lo que quiero hacer, y me explicó que era una agencia, y ahí empecé con él. Y aprendí todo con él. Tuve la suerte de tenerlo allá, Jamelson, en varios sentidos. Primero, que ya venía con 30 años de experiencia, haber viajado, haber estado en México, haber estado en España y acá dirigiendo grandes empresas, pero después, porque tenía una gran agenda. Entonces, y
fue muy generoso. O sea, quiero decir, hoy sigue siendo generoso conmigo si yo le escribo y le pido algo. Y entonces yo aprendí mucho. Yo quería aprender. A los 2 años de trabajar con él empecé a ir a Frankfurt, o sea que hace como 10 años o más que voy a Frankfurt, y ahí aprendí. Y también el talento, o sea, te tienen que gustar los libros, te tiene que gustar el trato con la gente, y tenés que ser muy conciliador. O sea, está la gente, está el autor, están los familiares, todos se sienten a veces en determinados momentos, o sea, como tironeados, maltratados. Bueno, hay que poder encajar y conciliar todo eso. Y te tiene que gustar algo que es las relaciones sociales. Tienes que estar siempre con una sonrisa, en el cóctel, empezaste a las 7 de la mañana, te escuchaste 500 tipos que te hablaron de 500 cosas que no te interesaban, son las 10 de la noche y vos estás con la copita, sonriendo y diciendo qué maravillosos que somos todos, ¿no? Hay un poco de eso, o sea, no por falso, pero digamos, tienes que tener eso, porque es la única manera de empezar a entablar relaciones con la gente. Y decir, bueno, yo la conozco a Gabriela, si tengo una duda y me parece que Gabriela me puede ayudar, le voy a escribir, y ella si puede ayudarme me lo va a hacer. Yo también, si me puedo ayudar, la voy a hacer, lo mismo con Claudia, un poco es eso, ¿no? Pero sí te digo que Shabelson fue fundamental, ¿no? La experiencia que yo tuve con 7 o 8 años que trabajé con él en total, ¿no? Y la confianza que él depositó en mí, porque te digo que Shabelson me abrió mucho de su agenda, pero no estoy, como sabes portugués, andate a Brasil. Me despachó una feria en Brasil y ahí empezás a carita de nada y decir, hola, qué sé yo soy agente, tengo esto, que publican ustedes. Y después, más ambicioso todavía, pero quiero aclarar que con cero resultados, fui 4 veces a Nueva York. Me despachó a Nueva York y dijo, hagamos Estados Unidos directo, o sea, muy visionario, con mucho empuje, muchas ideas. Algunas, viste, no te funcionan, o sea, el mundo norteamericano, o sea, no publica, no contrata mucho. Pero yo fui y me entrevisté con los capos, porque te reciben media hora, son muy gentiles y después te despachan, ¿no? Pero recibirte te reciben y business is business, ¿no? Y bueno, pero ahí vos fuiste anotando, entonces por ahí. Yo no logré vender un libro a Estados Unidos, pero hoy necesito un derecho y le escribo a uno de estos editores y me dice, mira, escribí acá, o él mismo dentro de su editorial reenvía el mail e insiste y me responde. Eso es lo que... Pero son años, o sea, yo estoy del 99 en el mundo de la agencia literaria, del 93 en el mundo editorial, o sea, muchos años y ser muy meticuloso y guardarte todas esas relaciones. Y ahí hacía tal cosa, y bueno, tratar es eso, ¿no? O sea, qué sé yo. No sé, no, por favor. El contrato entre los agentes literarios y los autores, o sea, en principio, digamos, el autor te encomienda la promoción de su obra para tratar de publicarla o buscarle otro tipo de negocios, o sea, eso lo estipulas en el contrato. En el contrato también estipulas cuáles son los territorios. Por ahí el autor dice, mira, yo acá me llevo bárbaro, tengo unos amigos acá que son editores y me publican, yo quiero que me publiquen en Brasil. O sea, te doy Brasil, te doy el resto del mundo, pero la relación aquí la tengo yo. A mí me pasa, yo trabajo con Luz María Pesetti, pero ella tenía desde hacía como 15 años la relación con Alfaguara, que le publica toda la obra. Entonces mi acuerdo con él es de otro tipo, o sea, todo lo que sea acá, yo tengo otro acuerdo con él. Y en realidad yo trato de promocionar su obra en el extranjero, por decirte un caso, pero ella la tenía súper aceptada y tiene una relación con su editora de años. ¿Qué iba a ir a hacer yo? Después otra cosa es estipular qué vas a cobrar, cuál va a ser tu comisión. Estipular si va a haber otras cosas que vas a cobrar o no, o sea, suponete. Y después hay algo muy importante, que creo que no lo hemos mencionado, pero que yo los invito, le invito a Mónica que los haga pensar, que es el tema tributario. Porque uno dice, yo me llevo el 20%, ¿de qué te llevas el 20%? De lo que quedó después de que empezaron a pagar impuestos por acá, por allá, la transferencia bancaria, la no sé cuánto, la no sé qué, o de lo que le generaste originariamente. Y otro tanto sucede cuando vos le pedís a la otra y decís, che, te conseguí un contrato, son Francia, 2.000 euros, bárbaro, qué sé yo, mi 20%, el 33, no sé cuánto por ciento de España,
tasa del banco, y si hay un banco intermediario, también la del banco intermediario. O sea que de esos 2.000, si llega a recibir 1.000, 1.300, tiene que saltar la pata. Es tu responsabilidad como agente, y yo creo que también la responsabilidad de uno como editor, informarlo. Mirá, es así, pero a vos, o sea, a Brasil, si vos haces un contrato, automáticamente el editor brasileño va al Banco Central y dice, tengo que pagar $1.000 de contrato, 15% de impuesto de renta se queda acá. Y en base a lo que decía Gabriela, de que casi todos los autores argentinos que tienen agentes españoles, lo que hay que tener en cuenta es que el agente español nos representa en un montón de cosas, pero no se ocupa de averiguar la tributación argentina, no se ocupa de ver si el libro está expuesto en la librería del Ateneo. Es decir, personalmente creo que la gente está bárbaro para vender otras lenguas, pero no conoce la problemática del país, entonces no conoce la problemática de la situación impositiva del autor. ¿Eso qué genera? No es lo mismo como un agente representa a un autor del exterior, donde un editor lo único que hace es tratar con el agente, y con el autor argentino uno trata con el agente y con el autor, porque el agente le cobra la misma comisión que al otro, pero no le soluciona. No, en eso reconozco que Jefferson es diferente, es un agente argentino que se radicó en España, pero que invierte un dinero en asesorarse y darle la solución. Yo creo que la gente también, digo para diferenciar el agente literario del presentador, acá en Argentina no hay agentes, sí hay mucha gente que presenta libros. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un vínculo con editoriales, con gente, y vos leíste algo y está bueno y confían en tu lectura, un director editorial te va a decir, mira vos un texto en la ciudad, vos empezás a ser agente, y por ahí lo único que haces es presentar la obra, ya hay otros que después empiezan a aprender más, a controlar, pero todo ese trabajo que hace la gente, que es el posterior, no es solo fui y hice que te publiquen en mi propuesta, todo el tema impositivo, el asesoramiento, te están liquidando bien, no te están liquidando bien, te están haciendo una auditoría. Eso es algo que un buen agente debería hacerlo, y que yo desde una editorial que trabajamos con un montón de autores argentinos que están representados por agentes españoles, no hace esa parte de la gente. Digamos, el autor el que sale a llamar